Bueno, bienvenido a episodio 7, creo, de Sin Líneas, Sin Límites. Hoy tenemos un invitado muy especial y quiero dar un poco de contexto porque vivimos una época de mucho riesgo geopolítico, tecnológico, climático, reputacional, por supuesto, ¿no? El término está en todos lados y todas las agendas de los consejos, espero. Pero en muchas organizaciones percibo que la gestión de riesgos oscila entre dos extremos, ¿no? Por un lado, el mundo financiero, asegurador, y el otro, que es un poco más el mío, el famoso RM, ¿no? Enterprise Risk Management, estructurado en mapas, registros, matrices, ¿no? Y una pregunta que siempre tengo pendiente es si ambos enfoques están realmente conectados. Y hoy vamos a hablar de eso, entre otras cosas, ¿no? De cómo se gestiona el riesgo en la práctica real, de qué aporta valor y qué es lo que deberá. Ahí sabéis que tengo yo mis sospechas, qué es lo que se ha convertido en rutina, ¿no? Y para esta conversación contamos con Luis Lancha, profesional con amplísima trayectoria en gestión de riesgos y seguros en grandes organizaciones, actual presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos y Seguros de España, AGERS, para los que lo conocen, y miembro de la Junta Directiva de Ferma. Luis, un millón de gracias por estar aquí. Nada, un placer. Muchas gracias por la invitación, Andy. Muchas gracias. Si miras tu carrera hacia atrás, ¿qué hitos han marcado tu forma de entender lo que es la gestión de riesgo, ¿no? O entender el riesgo? Yo creo que mirando a mi trayectoria o mi carrera profesional, yo creo que ha sido la suma de las posiciones en las que he podido pues, percibir cómo la gestión del riesgo tiene diferentes prismas, ¿no? Empecé muy pronto mi carrera profesional trabajando para una compañía de seguros. Alargué ahí mi plazo y mi tiempo, por lo tanto eso me permitió pues ir a una parte mucho más técnica, aseguradora, para entender realmente pues la suscripción del riesgo. Mm, Y rápidamente de ahí pasé por un periodo muy, muy corto de tiempo en alguna colaboración con algún broker que me permitió dar esa visión más comercial, más de ya, defender con la palabra lo difícil que es vender un servicio, que al final esto es el seguro, un servicio, no un sí, producto. Y finalmente los algo más de 15 años últimos de profesión, pues en la posición de gerente de riesgo y seguro en dos organizaciones en posición de cliente. Con lo cual, pues bueno, yo creo que mi visión pues atiende mucho al concepto este de holístico, ¿no? Y de haber ya. estado, haber podido testar y disfrutar en unas posiciones más que en otras, pero digamos que en todos esos lados de la mesa. Así que yo diría que eso. Muy interesante. Y el mundo del seguro, que veo que tu background viene más por ese lado, de la financiación del riesgo también. ¿Qué es lo que te ha enseñado que sigues aplicando hoy en un papel que entiendo en tu posición actual, y además como presidente de AGERS, es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que te enseña el mundo del seguro para la perspectiva amplia de gestión del riesgo? Lo que me enseñó el seguro fue a entender cuáles son los pilares básicos por los que se suscribe un riesgo. Te permite esa técnica, a la par que te permite entender después, cuando estás en una posición de cliente, que el seguro lo que ofrece, y no es poco, es una situación de estabilidad a las organizaciones, a las empresas. Ya, Si se mira al seguro como el último reducto de la transferencia del riesgo, como aquel sitio donde uno puede sacar ventaja o partida económica en el largo plazo, es una mala aproximación. Se debe ya, mirar al seguro como el mejor aliado para permitir a las organizaciones tener una estabilidad financiera y, por lo tanto, tener un análisis, esa parte de análisis evidentemente muy conectada con RM, de cuál debe ser el apetito y la tolerancia que tu organización quiere aceptar para que, en consecuencia, eso otro que no se quiere aceptar, pues sea transferible potencialmente a un mercado asegurador que te garantice esa estabilidad a largo plazo, esa estabilidad económico-financiera. yo, vamos, creo que yo te digo, siempre he salido de la parte de la auditoría, del control interno, del RM, ¿no? Del riesgo como compliance, ¿no? Casi. Siempre he pensado, y a la vez lo voy creyendo más, que tenemos mucho que aprender
los de mi lado de la mesa de la tuya, ¿no? Del seguro y la financiación del riesgo. Si vamos a la parte más institucional, ¿no? Hablamos de Agers, ¿no? Conocido por mí desde hace mucho tiempo, pero realmente ya estoy entrando y entendiendo el valor que aporta, ¿no? Pero ¿qué papel juega hoy Agers en el ecosistema español de gestión de riesgos? Yo creo que en estos algo ya más de 42 años de historia de la asociación, son muchas las fases o las etapas, ¿no? Yo he estado ligado muy especialmente en los últimos 6 años y en el último año como presidente. Y yo creo que el papel que a día de hoy juega es un papel absolutamente de ser un bien entendido hub o placement, donde Ajá. todos los actores en los que existe la conectividad, el interés sobre el concepto y la función de la gestión del riesgo, pueden encontrarse para establecer una zona en la que de manera bastante confortable, creo yo, y amigable, y eso no está reñido con el networking, permite esa conexión, ¿no? Si nos atenemos a la realidad de lo que sucede hoy en el mundo asociativo, vemos que hay mucho avance en que las asociaciones cada vez son mucho más profesionales y así también lo es AGES, pero es verdad que existe pues, el foco para brokers o para compañías con un SPA o incluso para peritos, pero no existe, salvo la posición que tiene AGES, un sitio donde todos podamos interactuar, ¿no? Y yo creo que Ya. AGES da ese sitio, esa ubicación de confort en el ámbito formativo, en el ámbito del networking, en el ámbito de la defensa de la gestión del riesgo, a Ujú. todo el que tiene algún interés. Con lo cual es un sitio, bajo mi punto de vista, absolutamente ideal, ¿no? De eso disfrutamos, por Mm, ejemplo, en los últimos años nuestros congresos, ¿no? Anuales, ¿no? Donde claro. realmente el foro es por sí solos absolutamente enriquecedor por cuanto los profesionales a los que tenemos la suerte de disfrutar pues tienen esa visión de ese lado del prisma que aporta muchísimo al resto, claro. Llevas muchos años en esto y 5 años muy ligado a Agers, ¿no? Pero ¿cómo ha evolucionado el perfil típico de gestor de riesgos, al menos en España en los últimos años? ¿Ha habido una evolución? ¿Seguimos estancados? ¿Cómo se está cambiando? Yo creo que ha evolucionado y mucho, ha evolucionado mucho y eso gran parte de responsabilidad también la tiene AGES, ¿no? Todos los actores que Claro. confluyen, pero también la propia asociación, ¿no? Yo creo que si miramos al gestor de riesgo hace 15 o 20 años, probablemente la mejor manera de definirlo era alguien que muy parcialmente, a lo mejor algunas horas de su día, o ni tan siquiera eso, y alguna tarde a la semana, la dedicaba desde una posición financiera, del departamento de compras o de asesoría jurídica, a hacer sus mejores esfuerzos y voluntades por atraer cosas que a lo mejor en otros países de Europa o al otro lado del charco, pues existía ya como función de gestión de riesgo, ¿no? Y en lo que hoy Ya. está más conectado con el RM, ¿no? Yo creo que a día de hoy, pues eso está absolutamente salvado y no solo para la parte regulatoria, donde evidentemente quien cotiza en bolsa se ve obligado a determinado cumplimiento, información y reporte, sino además que un poco más allá, incluso empresas absolutamente familiares como en la que yo trabajo, en Sener, eh, la impronta de esas prácticas es una práctica habitual. Yo creo que el challenge que tenemos en adelante es llevar esto ya no tanto a la mediana empresa, como sí a la mediana y pequeña empresa, para que entienda que la Claro. función de gestión de riesgos es una función que no es necesariamente en sus inicios ha de ser ubicada como bajo una responsabilidad o una ubicación concreta dentro de la organización, sino que puede Mm, ser gestionada por alguna de las posiciones que yo mencionaba anteriormente. Así que yo creo que a día de hoy hemos salvado la defensa de la función, hemos salvado la implementación y el reconocimiento, pero queda mucho camino, ¿no? Hay muchas pequeñas y medianas empresas que todavía no alcanza y muchas veces es un tema de comunicación, ¿no? de comunicación. Y fuera de que sabemos que en España pues el tejido empresarial es mucho de pequeña y mediana empresa, ¿no? Que tiene muchos retos, no solo de gestión de riesgos, sino cada vez tiene más obligaciones de cumplimiento normativo. Pero al margen de eso, en la gran empresa, por muy familiar que sea, ¿cuál es el reto principal
que ves para los gestores de riesgos, para tu profesión? En el ámbito mucho más funcional, desde el ámbito funcional, yo creo que el gran reto es integrar todo lo que nos va y ya nos permite inteligencia artificial en la gestión de riesgos. O sea, yo creo que el challenge Ya, ahora mismo que tenemos en la profesión es integrar en nuestro día a día y en las mejores praxis posibles profesionales cómo nos va a redundar en el desarrollo de la función todo lo que nos aporta, ¿no? Y yo creo que el director o directora de riesgos debe cada vez más ser una persona que focalice su tiempo en la claro. comprensión, en la toma de decisiones, eh, Ajá. esos procesos y herramientas que beneficien a que la alta dirección en los consejos de administración en las organizaciones puedan tomar decisiones, pero deberá de ir poco a poco abandonando toda la parte del tiempo que se le dedica al proceso, ¿no? Ya, Hasta ahora hemos dedicado mucho de nuestro tiempo a cómo podríamos diseñar procesos internos de gestión de riesgo, cómo eso se unía a las herramientas que había en el mercado o que se podían desarrollar en las organizaciones. Yo creo que eso con la inteligencia artificial va a ser un paso en el que no debemos de poner foco y debemos de poner foco mucho más en esa otra parte de análisis. Es el claro, valor claro. añadido. Es casi tema, yo creo, no sé, de posicionamiento interno como líder en en la adaptación o la adopción de la IA, ¿no? En procesos no solo de identificación, pero desde luego de cuantificación de exposiciones a riesgo. Y no sé, de pérdidas esperadas. Yo creo que el impacto va a ser tremendo, ¿no? Es casi es la posibilidad de democratizar las técnicas de análisis es tremenda, ¿no? Es Sí, un poco sin duda, abrumador. sin duda. Es abrumador. ¿Tú crees que en algunas organizaciones hay una brecha, una separación, no sé si decirla artificial, entre lo que ha sido tradicionalmente el área de riesgo, me refiero riesgo asegurable, seguro, y lo que es RM. Existe una brecha. Lo que sucede es que es verdad que está cambiando y en eso Ágeres, la verdad que estamos trabajando para poner foco de manera que podamos unir, ¿no? De hecho, nos hemos encontrado recientemente en muchas posiciones de colegas en los que pues, hemos detectado que la comunicación que existía entre la parte de RM y del Insurance Manager pues era escasa, ¿no? Y no era escasa Ya. por una guerra interna, era escasa por el desconocimiento que la otra parte hacía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nosotros estamos haciendo muchas medidas desde Agers, incluso especialmente en el ámbito formativo, para Claro. integrar estas dos partes, ¿no? Debemos de entender que las organizaciones tienen muchas maneras en las que se pueden organizar y es muy entendible que según a qué te dediques, cuál sea tu tamaño, etcétera, etcétera, y muchas variables, obviamente, una organización pueda decidir que la gestión de riesgo RM esté separada de la gestión de seguros, a su vez esta tenga otra separada en sostenibilidad, incluso tenga otra de compliance officer, ¿no? Pero si nos vamos a la Claro. matriz que une, incluso hasta con auditoría interna, algunos criterios uniformes en todos ellos que debería permitir una comunicación entre ellos para la optimización de lo que realmente se aporta a la empresa, Mm. todos ellos tienen la función del riesgo, todos. Ya, Entonces, estoy de acuerdo. por ser un poco práctico, ¿no? En el lenguaje, es difícil entender que el futuro eh, vaya por caminos en los que un insurance manager sea capaz de colocar y por lo tanto no comprar seguros sino vender riesgo sin haber Ya, tenido un proceso de entendimiento o participación previa en lo que es CRM, porque es difícil entender una cosa sin la otra. Del mismo modo que es difícil aplicar políticas SDG o de la sostenibilidad en una organización sin saber qué se está haciendo en el ámbito de RM, de auditoría o de gestión de seguros. claro. Son partes muy, muy interconectadas y eso no quita que algunas organizaciones tengan a personas, incluso en ubicaciones departamentales diferentes, pero debe existir una comunicación plena, porque todo está interconectado. Nada, súper buen punto, ¿no? En el fondo, bueno, está conectado y nexo de unión es precisamente Es el riesgo, riesgo, ¿no? correcto, De todo. correcto, correcto. Riesgo y si después control interno, pero el nexo unión de todo.
Es que, claro, lo que se ha vivido, al menos en España en los últimos años, es un boom del tema de compliance, ¿no? Desde 2010, 2015, y yo personalmente estoy con ganas de que ese boom, que yo creo tiene que pasar ya, que compliance salga de moda y que realmente vemos el gran empujón de la gestión de riesgos en las organizaciones. De mi lado, ¿no? De que vengo más de RM. ¿Qué podemos aprender los auditores, los de control interno, del enfoque asegurador del riesgo, ¿no? Que está evidentemente mucho más orientado al impacto económico real, ¿no? Bueno, hay una cosa que además lo hemos podido eh, contrastar, ya lo sabíamos, pero recientemente lo hemos podido contrastar aún más, incluso lo hemos publicado desde la asociación, y ha sido que realmente el mayor desarrollo sectorial en el ámbito de RM es el que vienen desarrollando las aseguradoras. Por lo tanto, desde un punto de vista Claro, práctico, si uno tiene una posición en su organización de risk manager, puro risk manager, y no toca nada de insurance, debería ir a ese lugar, a esas aseguradoras y entender que allí, en las aseguradoras, es donde existen los mayores desarrollos y avances en el ámbito de risk management. Con lo cual, claro, oye, no deberíamos de perder de vista que otros hacen, ¿no? Esto nos ha llevado incluso a crear en Ágil una comisión experta y conformada por risk managers de aseguradoras a los que le queremos hacer llegar el deseo de que concluyan pues, mediante un manual pues, o un paper. Oye, ¿cuál deberían ser las mejores prácticas para que los claro. CRMs, o sea, los risk managers en posición de cliente, no en aseguradora, podamos saber y mirar en ese espejo, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista práctico, ese es el primero, ¿no? Pero después hay otro mucho más importante, ¿no? Em, digamos que la posición de risk manager debe de permitir una absoluta definición de apetito, tolerancia al riesgo, tal como para que el insurance manager, con esa base sólida de análisis, permita poder vender el riesgo, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que Me, interiorizar desde el risk me management, encanta eso. que es cada vez deberíamos poner foco y cada vez deberíamos aproximarnos en este sector a entender que los risk manager barra insurance manager vendemos riesgo, no compramos seguro. Es un tema de matiz, Me es un tema de encanta, o matiz, sea, pero lo vamos a hacer, ¿no? me encanta porque es, bueno, matiz y es importante, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Am, que, claro, porque no puedes vender tu riesgo si no eres capaz de cuantificarlo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero tampoco eres capaz, voy a ponerlo de otra manera, ¿no? Desde una posición de insurance manager, tampoco eres capaz de comprar seguros si no eres capaz de entender qué hiciste en la parte de risk management, ¿no? Y por lo tanto, cómo has cuantificado y cuál es tu apetito y tu tolerancia al riesgo, ¿no? Porque entonces no estarías optimizando No, financiera y económicamente la compra de los seguros, por cuanto deberías aproximarte a ellos pues, bajo una posición de venta de riesgo, ¿no? Yo creo que ya, ese perfil, eso unido al hecho, como te decía antes, cuánto bueno, espero, ¿no? Y estoy convencido, nos va a aportar la inteligencia artificial. Yo creo que esos son dos, te diría que pilares, ¿no? En los que nos tenemos que mirar y afianzar y desde Agers tenemos que potenciar para que los profesionales del ámbito del riesgo en el futuro, y hablo ya en el corto y medio plazo, pues tengan un buen conocimiento y desarrollo y haya un importante networking entre no, todos los claro, actores. claro, claro, la posibilidad de apalancar más el dato. Perfecto. Y volviendo a los modelos de Enterprise Risk Management, ¿no? Yo lo veo, lo he visto en mi carrera profesional, hay muchos que son papeles en el fondo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Archivos o como le llamamos ahora, hoy en día. Pero ¿qué es lo que realmente distingue un RM puramente formal de uno que aporta valor a la organización? Un sistema de Enterprise Risk Management. ¿Dónde está el valor añadido? Yo creo que uno de los principales handicap, y yo tengo la suerte de disfrutar porque soy el responsable en mi organización, tanto de riesgo como de seguros, es decir, yo tengo esta parte integrada, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros, y me hablo en primera persona, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la alta dirección y los consejos de administración sean capaces de ver la materialidad, la transversalidad de las cosas
que aportamos en gestión de riesgo, ¿vale? Ya. No debemos de quedarnos, nunca debimos de quedarnos, pero especialmente en estos tiempos no debemos de quedarnos en el mapa como producto Sí, visual exclusivamente, o en la cuantificación y en el análisis de los riesgos, porque al final hay una vertiente o hay un cariz importante subjetivo, mm, porque hay que valorarlos, evidentemente, con métrica, con claro, ciencia, pero hay una parte subjetiva. Lo que sí tenemos que ser capaces es que a quien no está en nuestro mundo, por lo tanto, es esa alta dirección y consejo de administración que te hacía mención antes, Andy, lo que tenemos que hacerle es ver cómo eso tiene una consecuencia, una materialidad real en la organización, y cómo desde esa posición de risk manager podemos aportar valor en la organización. Eh, eh, Tenemos que poner mucho foco en eso, mucho foco. Para los insurance managers es algo más fácil, ¿no? Porque la optimización de un budget en seguros o la ya, recuperación en siniestro da una materialidad más fina, más económica. Quizá para el risk manager, o los que somos risk managers, eso nos podría costar un poco más. Pero yo creo que existen mecanismos y acciones concretas en esa detección de esos riesgos que se gestionan para buscar la parte económica, ¿no? Yo creo que es importante. Es importante tratar de que nuestro lenguaje sea entendible. claro, claro. Y para mí o sea, la prueba de algodón, es si de verdad, Te perdí por un segundo. tenemos un RM realmente funcional, o más que funcional, que aporta valor, es cuando empieza a influir en las decisiones estratégicas, ¿no? De la organización, donde pasa de lo que has comentado antes, Luis, de ser un papel a ser realmente una herramienta de toma de decisiones, ¿no? Bueno, ese debe Entonces, ser, ese debe ser, Andy, el challenge. A día de hoy, el no, challenge de una gestión de riesgo es ser parte activa de la estrategia de una organización. De hecho, claro, ya te adelanto que nuestro próximo congreso, que se celebrará el 25 de junio en Madrid, en la Fundación Pablo VI, va a girar en torno a esta idea, ¿no? Cómo el riesgo es parte esencial de la estrategia, de manera que se trabaje en el presente, pues, para anticipar el futuro. Y sobre esa claro. idea es la que va a girar nuestro congreso, ¿no? Claro, claro. Y en un RM, un sistema de gestión de riesgos ya maduro, ¿qué papel debería tener no sé, el comité de dirección, el ExCo y el consejo de administración? Bueno, yo creo que ese papel es un papel simplemente de toma de decisiones. Lo que ha de hacerse desde la Claro, posición de risk manager es poner toda esa información al servicio de la alta dirección. Y es la alta dirección la que, con base a esa información, más otra mucha transversal que es necesaria, pueda tomar decisiones. El risk manager tiene que ser un facilitador de cara a la alta dirección, y a los consejos de administración, para que estos tomen decisiones empresariales. Entendiendo la decisión empresarial en el más amplio sentido de la palabra, ¿eh? claro, Por no meter esta toma de decisiones, sobre aspectos solo, pues, puramente operativos, financieros o de otra claro. índole, sino en No, no, términos está claro. generales, el risk manager tiene que ser ese encaje necesario para el diseño de la estrategia y para la toma de decisiones de la alta dirección. Claro. Yo creo que podemos concluir en ese, si un RM no cambia las decisiones, casi podemos decir que no está funcionando, ¿no? Sin duda, pues igual que un canal de denuncia en una organización no funciona si no existen denuncias, porque, Ya, porque, total, porque al final, pues esto pasa un poco igual, ¿no? Si el RM no es una pieza que desde la posición más alta, dirección general o el CEO de una organización, no cuenta con él, de manera recurrente, eh, para que el CEO y la alta dirección tome decisiones, pues evidentemente, pues no está teniendo esa función, a la que debemos aspirar, en el sentido de que es parte de. fácil. Es que no quiero decir que es casi de autoextinción, ¿no? Pero la madurez óptima de función de gestión de riesgos es cuando realmente solo te quedas en el facilitador, porque los procesos de análisis, evaluación y toma de decisiones posteriores están tan imbuidos, pues, en todo lo que tiene que ver con CAPEX, todo lo que tiene que ver con asignación de capital, ¿no? Todo lo que viene incluso con la financiación del riesgo. Cuando llegamos a ese nivel de implementación en la organización, podemos decir que ya estamos en un nivel Yo maduro, creo ¿no?
Sí, pero yo creo que hemos cometido a veces el error de una mala comunicación interna, ¿no? Y cuando las organizaciones no toman decisiones empresariales acertadas o estratégicas acertadas, decimos, bueno, vaya gestión de riesgo que está haciendo, ¿no? Yo creo que Mm, no debemos de vernos a equívoco, ¿no? El gestor de riesgo no está para tomar decisiones, está para por poner la supuesto, información, herramientas y procesos necesarios para que la alta dirección y los consejos de administración tomen decisiones. Es súper de esa, acuerdo. ese es el cariz, ¿no? Entonces no debemos confundir. No está el director de riesgo, directora de riesgos para tomar decisiones, sino para poner toda esa información necesaria en la toma de decisiones. No, está súper de acuerdo, súper de acuerdo. Yo creo que hay organizaciones donde, y de verdad, espero no tener razón, donde el mapa de riesgos y los programas de seguros viven en mundos paralelos. No sé, tengo esa sensación. A lo mejor es una sensación mía. ¿Tú qué ves? ¿Qué has visto desde Agers y desde Ferma también? ¿Estoy diciendo algo que no es verdad o es verdad? Yo creo que es muy verdad si hablamos de la gran masa y de cómo se está practicando esa no óptima interconexión entre esas dos áreas, ¿no? Es verdad que hay Claro. organizaciones en las que la figura pues es la misma y por lo tanto, Mm, pues evidentemente la posición es diferente, pero cuando en grandes organizaciones esas dos personas ocupan posiciones bien diferenciadas, incluso estructuralmente o jerárquicamente en posiciones alejadas, pues evidentemente o hay una estrecha comunicación y participación o realmente pues no se optimiza, ¿no? Yo no creo que sea, yo no hablo nunca de que una cosa u otra es mejor o peor. Yo lo que pienso y lo que creemos desde Ager es que existen mecanismos para optimizarlo, ¿vale? Ambas posiciones son absolutamente necesarias. Si han o no de estar unidos es un tema empresarial, pero lo que sí trabajamos desde Ager es a facilitar y hacer entender a cada uno de los profesionales que la otra parte es absolutamente necesaria y que la mejor optimización de la gestión del riesgo solo y exclusivamente pasa por una buena interconexión. no, es un papel fundamental el que estáis tomando en ese sentido, ¿eh? Vamos, yo creo que tenemos más que aprender los que venimos de parte de RM, del área tradicional de financiación de riesgo del seguro, que viceversa, ¿no? Porque es algo que vemos, no un mapa de riesgos estático en un entorno que yo creo que estamos de acuerdo, tan dinámico y volátil como vivimos ahora. No sé si tiene mucha utilidad a Ya. priori, ¿no? No, o sea, entonces no sé si ese problema, no sé qué opinas, ¿es más la herramienta per se o la forma que la estamos utilizando en un mapa de riesgos? Bueno, hay un poco de todo, yo no creo que sea una de las dos cosas exclusivamente. Habrá un poco de todo, dependiendo también un poco de realmente cómo se hace dentro de la organización, ¿no? Y cuando decías un poco, pues es que los que trabajamos como risk manager tenemos que aprender más de los insurance managers. Yo no Mm, pondría tanto en que tenga que aprender, sino en que allí donde están los insurance managers hay mucho más recursos y hay mucha más historia de la gestión del riesgo, ¿no? Mira, ahora claro. estamos viviendo la comunicación, ¿no? Del top 10 de riesgos del Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Salvando ese mundo de Davos al que todos miramos y que RM mira pues todos los años, todo el resto de ranking que son publicados en el mercado, o la inmensa mayoría, no todos, ¿no? Pero la inmensa mayoría vienen de grandes organizaciones aseguradoras o reaseguradoras. Los Ya, grandes reaseguradores o aseguradores del mundo llevan muchos años invirtiendo en RM y llevan muchos años invirtiendo en cosas en las que hoy nos parecen prácticas, como por ejemplo son el tratamiento de riesgos emergentes, ¿no? De la que recientemente, pues incluso en Askers hemos puesto foco y hemos publicado un manual. Em, pues este tipo de organizaciones ya venía haciéndolo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el RM debe de ver a este mundo, al mundo del seguro, no como el sitio donde se compran seguros, sino como el sitio en el que hay unas prácticas a las que deberíamos de mirar y aprender, evidentemente. Has hablado de riesgos emergentes. Aprovecho para preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son los emergentes que, desde en tu opinión o desde Agers, crees que están peor entendidos, ¿no?
en el momento actual? Pues yo creo que existe un control muy amplio de todos los riesgos y un, digamos, muy aceptable entendimiento de los riesgos. Creo en el que existe alguna laguna, pero que será cuestión de tiempo, es en el riesgo de inteligencia artificial. Y me explico. Ya, Evidentemente, no quiero, evidentemente, tratar de descubrir aquí de que existe un riesgo que se llama inteligencia artificial. Solo quiero apuntalar el matiz de que estamos en las organizaciones a veces viendo el riesgo de la inteligencia artificial como el riesgo de cuánto afectará a nuestro business case, ¿vale? Pero el verdadero riesgo, según mi punto de vista, de la inteligencia artificial es cuánto de obsoleto nos podemos quedar en nuestras organizaciones, con nuestras personas, si ellas no integran el uso de la herramienta en su día a día, en su práctica. Yo creo que una de las cosas en las que se está empezando a mirar es no como, ya digo, no como la inteligencia artificial va a tomar posición en mi negocio, en lo que me suponen unos ingresos, sino en cómo tengo que seguir evolucionando a mi organización para que la utilice de manera correcta, optimice procesos y sirva para un análisis más temprano y más correcto. Y ahí así hay un problema. Si probablemente fuésemos a cualquier organización y preguntásemos cuántas personas utiliza pues, Gemini o Copilot o cualquiera de las herramientas, al claro. menos en un 10 o en un 15% de su día a día, yo creo que llevaríamos las manos a la cabeza y probablemente muy pocos contestarían en eso, ¿no? Yo ya no concibo ningún día de mi trabajo, ninguno de mi trabajo, en el que no dedico un porcentaje muy importante a que cada acción que hago tiene asociada inteligencia artificial. Yo Pero creo que ahí es igual, donde está el riesgo, ¿no? De la integración del proceso, la integración de la práctica, ya. del uso de la herramienta en tu trabajo diario, ¿no? Ahí es donde creo yo que están uno de los matices en los que tenemos que poner foco, ¿no? ¿Pero te refieres desde la gobernanza del uso o la oportunidad perdida de no, Desde la oportunidad perdida de no ya, poder ser, de no poder ser parte activa en el avance. Mira, hablabas antes de los riesgos, ¿no? ¿Cuántos los riesgos son cambiantes? ¿Cómo nuestros mapas pues quedan obsoletos? Yo creo que el día que lo hacemos para presentarlo dentro de 15 días a un consejo, ya prácticamente han sucedido muchas cosas, ¿no? Hablamos de un claro, mundo en el que los riesgos pues son muy cambiantes, yo diría por días, por semanas. Claro, si esto lo llevamos a nuestro día a día, ¿cuánto de nuestro análisis queda obsoleto si no optimizamos y reducimos mucho los procesos, ¿no? Y ahí la inteligencia claro, artificial tiene mucho que decir, ¿no? Yo creo que tenemos que claro, hacer penetrar el uso de la inteligencia artificial en el día a día de nuestras organizaciones y eso nos dará esa oportunidad. claro, claro, claro. Leí una cosa el otro día en LinkedIn y era curioso, es anecdótico, ¿no? Pero es como, tiene más peligro para las organizaciones el becario que te eche una gente en 3 horas que la persona que lleva 20 y todavía no lo está usando, ¿no? Absolutamente, Realmente eso es como, te llega absolutamente. el becario y pim, pim, te echa una gente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero ese es el riesgo, creo yo, que no es mirando tanto las organizaciones. No quiero generalizar con ello, pero es la Sí, sensación que tengo. No sé, pues ese es la comidilla, es el café que te cruzas con otro business manager, otro insurance managers claro. y vas descubriendo cómo las organizaciones pues empiezan a preocuparse y a mirar y a poner foco en eso, justo en eso, en la Mm, operativa, ¿no? Necesitamos que la inteligencia no sea algo que queda fuera y que sirva solo para diseño de estrategias, sino debe ser algo de integrar en nuestro día a día, pero de todos. ya, claro, 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 claro. Un último tema aquí, tema de futuro, ¿no? Las funciones de gestión de riesgos en sentido amplio, ¿crees que tienen hoy suficiente peso para cuestionar las decisiones, para cuestionar, no sé si cuestionar es la palabra adecuada, lo dejo, cuestionar las decisiones estratégicas? No creo que pueda cuestionar las decisiones estratégicas porque en teoría debería ser base para la toma de decisiones estratégicas, pero no Ya, como para cuestionarlas, ¿no? Yo creo, poner insisto, las yo creo que cosas sobre la mesa. correcto, el risk manager no está para cuestionar las decisiones empresariales, está para Pero facilitar y poner encima de la mesa todas las herramientas posibles para permitir que la alta dirección
y los consejos de administración tomen las decisiones mm. empresariales que entiendan, ¿no? ¿Se Esa es le nuestra escucha lo responsabilidad. suficiente? ¿Se le escucha? ¿Tiene suficiente audiencia donde se toman las decisiones o no? Yo creo que muy mayoritariamente a día de hoy no, pero Ya, evidentemente la gran empresa sí, funciona mucho con parámetros, evidentemente, pero hay mucho camino que recorrer, evidentemente. Sí, sí. claro, Digamos que estamos en el proceso, ¿no? Y evidentemente, pues la penetración de esa práctica en la empresa y más en un mundo empresarial en el que vivimos en España, pues, evidentemente pues, muy colmado de pymes, pues queda mucho por recorrer, ¿no? Queda mucho por claro. entender. Muchas veces nos sitúan, al risk manager nos sitúan, o al insurance manager como el que compra los seguros, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Yo cuando me toca presentar o tengo algún foro en el que no hay un conocimiento de simplemente, por ejemplo, qué es Ágeres, Claro, suele llevarse a la expresión de mínimos ah, vale, vosotros sois los que hacéis los temas de los seguros. Y claro, hay un mundo detrás. Hay otro matiz, Andy, que me gustaría que me comentar contigo. Cuando, por cuando un supuesto. viernes o un sábado uno toma una cerveza con algún amigo, lo digo por hacerlo un poco más distendido, y tiene que dar muchas vueltas para explicar a lo que se dedica uno, probablemente es que no se ha llegado a entender bien. ¿Vale? Ya. No hay un conocimiento real, ¿no? En la sociedad de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Cuando tenemos que explicar demasiado qué hacemos y a qué nos dedicamos, pues hay algo que todavía tenemos que mejorar. Pero si tú dices que te dedicas al seguro o al riesgo asegurable, aseguro que te entienden, ¿eh? Sí, pero te dicen, bueno, pues entonces tú qué eres, broker, tú compras seguro o el intermedio, tú vendes seguros, ¿no? Tú vendes seguro, ¿no? Te dedicas a vender seguro, ¿no? Porque en el momento en el que no eres compañía de seguro, tú vendes seguros, ¿no? Te vendes también seguro, ¿no? Ya. Se simplifican eso, ¿no? Y a mí me gusta, como te decía al principio, ¿no? A mí me gusta darle la vuelta y al que ya no acaba de entenderlo a pesar de la voluntad de que uno ponga en la explicación, le digo, no, yo lo que hago es vender riesgo. Entonces ya en ese momento se descoloca. Entonces eres un broker de bolsa, ¿no? La siguiente planteamiento, ¿no? Te pasan del seguro a la bolsa, ¿no? En Sí, fin, yo sí. creo, yo creo que necesitamos seguir desde AGETS y especialmente, ¿no? Por ser una asociación sin ánimo de lucro, una asociación profesional con este espectro tan amplio de personas que nos reunimos ahí, ¿no? Para la defensa de la función de gestión del riesgo, tenemos que seguir luchando pues, para que haya un conocimiento en la Mm. sociedad mucho mayor del que hay hoy. Claro. Sí, si me permites solo para tocar lo que has dicho, ¿no? Es la percepción de la profesión. Si miras los informes de buen gobierno que hacen de gobierno corporativo, que emiten las cotizadas, no me acuerdo si es el apartado E o F, pero hay uno sobre gestión de riesgos. ¿Y cuánto dimensión tiene, Andy? Tú y yo lo sabemos. ¿Cuánta dimensión tiene? No se lo lee nadie porque es un copy-paste. O sea, que realmente es poca prueba de que esa organización está gestionando sus riesgos Ya, adecuadamente. Andy, pero Entonces, muchos de esos informes a veces son media carilla, y totalmente. en las mejores prácticas, y yo las he leído, a veces llegan a ser un par de o tres de folios, carillas Sí, completas. am, claro. me f no tenemos que hacer mirar, ¿no? Tenemos que seguir defendiendo y luchando Claro. porque nuestra profesión aporta realmente mucho más valor, ¿no? Que todo eso, Mucho ¿no? más. No, sin duda. Es un tic que tengo el apartado F o E. del informe. Lo tengo, sí, lo tengo hecho. ¿Qué es? 300 palabras. ¿Qué tengo? Riesgo tipo cambio, riesgo tipo interés, riesgo de cadena de suministro y poco más. Ya, sin duda. No hay certificación sobre los flujos ni los procesos de gestión. Parte de esa percepción, yo creo que viene ahí, ¿no? Del regulador y casi es como un apéndice que parece que las empresas tienen que tener para cumplir, ¿no? Si hay un país en el mundo, en Europa, Unión Europea, donde crees que es, digamos, el faro de la excelencia en gestión de riesgos, ¿cuál es y qué podríamos aprender de él? ¿Dónde ves que tú que está, desde el punto de vista de Ferma, ¿no? Que evidentemente ves muchas cosas del resto de Europa, ¿no? ¿Hay países que están más adelantados? Yo en esto la verdad que tengo, como bien dice, ¿no? Tengo la suerte de hace muy pocos meses, acaso 10 meses, Ya, formar parte de la junta directiva de FERMA, de la Federación de mm, Asociaciones de Gestión de Riesgo. mm, Somos actualmente 23 países los que lo conformamos y
tenemos una junta directiva de 10 personas y la verdad es que te da para realmente tener una visión de Europa que, que, que a mí, al menos en este tiempo, me ha llevado a conclusiones bastante ciertas, ¿no? La primera es, no estamos para nada alejados de países como Reino Unido, Alemania, Francia o Italia en la gestión del Ujú, riesgo. okey, Me atrevería incluso a decir que somos tan punteros como lo son. Otra okey. cosa diferente es que creo que la concepción empresarial se tiene del mundo de la empresa, la concepción que se tiene de qué y cuánto puede aportar la gestión de riesgo, es mucho más avanzada empresarial, socialmente, en países como Alemania, Francia o Italia, que la propia España. O Reino Unido, por supuesto, Okey. ¿no? Pues más que la propia España. Quizás entre estos 5 países que te he mencionado, nuestras prácticas no solo están alineadas con la del resto, sino te diría que en muchos aspectos somos muy punteros, Ujú, pero es okey. verdad que el conocimiento y la penetración que tenemos está por debajo, diría, Ya. de los últimos de esa lista, ¿no?, que te he mencionado. Evidentemente, pues en la federación pues, hay otros muchísimos países y son grandes las labores que se hacen allí, incluso algunos muy desarrollados, ¿no? Pues te llevaría mucho la atención ver cómo pues, países como Malta, pues, Turquía, Ujú, Suiza, evidentemente, pues son países cuyas asociaciones a lo mejor tienen un perfil más reducido, pero claro, hay una cultura detrás empresarial, social, ujú, mucho más avanzada que la que incluso tenemos en España, ¿no? claro, Pero yo creo que hay que diferenciar esos dos aspectos, ¿eh? Una cosa es cuáles son nuestras prácticas, cuáles son nuestras herramientas, claro, cuál es nuestro conocimiento, cuál es la calidad de claro. nuestros profesionales. Yo creo que somos top en Europa ahora Top. mismo, pero creo que estamos a la cola en penetración del entendimiento de qué es la gestión del riesgo Ah. de las organizaciones. Sí. ¿Y qué podemos hacer como profesión o como asociación para empujar eso? Para realmente, ¿es vía regulador? Pues mira, yo creo que hay un objetivo muy importante y yo creo que tenemos que seguir trabajando y estamos haciendo énfasis en este nuevo proceso que yo presido de la asociación, y es poner foco en la gente joven en la universidad. Yo creo que Ya. tenemos que hacer mucho foco para que desde la universidad la gente entienda, primero, que este es un sitio muy bonito, y un sector muy bonito en el que trabajar, pero antes de ofrecer esas oportunidades laborales que existen y muy importantes, hay una cosa muy importante que es hacer entender a qué nos dedicamos, ¿no? Así que el trabajo que hacemos en la universidad es muy importante. De hecho, bueno, tenemos iniciativas dentro de nuestro plan estratégico a 3 años de determinadas acciones. Ya hoy tenemos una relación bastante sólida pues, con universidades como en Valencia o en Barcelona, pero queremos seguir desarrollándola y no solo con la universidad pública, sino incluso con instituciones privadas, ¿no? Y en eso seguiremos avanzando. Mm. Okey, okey, okey. Para ir cerrando, a ver, de cara al futuro, ¿qué tipo de gestor de riesgos van a necesitar las organizaciones en los próximos años? Pues yo creo que van a necesitar un perfil de una persona que domine, domine todas las herramientas de inteligencia artificial, Claro, que sea una persona muy analista, muy analista. Si somos capaces de reducir el tiempo del proceso, pero sí dedicarle mucho más al análisis para que sea el análisis lo que pongamos encima de la mesa de la alta dirección, pues yo creo que claro. ganaremos peso y fuerza en la profesión y sobre todo en la participación de la estrategia y el diseño de la estrategia en las organizaciones. Yo veo el futuro gestor de riesgo, ya digo, una persona que tenga esos conocimientos, esa práctica diaria y esa relación con inteligencia artificial, que ponga mucho análisis encima de la mesa. Yo creo que esos serán los dos factores, ¿no? Mm, Creo que somos una profesión que tiene que modular probablemente pues nuestros recursos, porque hemos tenido y seguimos teniendo muchas personas que se dedican al proceso. Eso va a verse mermado, pero no solo creo claro. que en gestión de riesgos, sino en otras No, en todo. muchas esferas del mundo de la empresa. Y tenemos que ser capaces de hacer una bandera de nuestra profesión, precisamente esa propia herramienta, esos procesos y ese aporte que nos va a dar la inteligencia artificial. Así que Ya. yo vislumbro una persona de ese corte. Más Qué bueno, analista, qué bueno.
menos en proceso por mucho conocimiento y uso de la tecnología. Última pregunta, te prometo, ¿Sí? que ya estamos en 45, te prometo que sea la última. Y si pudieras cambiar una sola cosa de cómo las empresas entienden el riesgo, ¿qué sería? Si pudiera cambiar una cosa de cómo las empresas entienden el riesgo. ¿Cómo que ven el riesgo? ¿De oportunidad? ¿Lo ven como destructor del valor? No lo sé. Yo creo que se tiende mucho a pensar y de hecho a trabajar mucho más en el riesgo como algo negativo que como el riesgo como algo positivo. De hecho, incluso en la forma en la que hablamos, para mencionar el lado positivo del riesgo, hablamos de oportunidad y lo hablamos incluso nosotros mismos, no nuestras organizaciones, nuestra la dirección, Claro. sino nosotros mismos para poner énfasis a la parte positiva, ¿no? Del riesgo, ¿no? De la oportunidad del riesgo. Si yo pudiera cambiar algo, yo te diría que las organizaciones que solo ven el avance en la gestión del riesgo, y entiéndeme la expresión de gestión del riesgo como solo y exclusivamente algo positivo, que pueda generar cosas positivas, que te genera oportunidad, que te genera competitividad, diferenciación. En la gestión de riesgo está la oportunidad del negocio. En el mundo de la empresa siempre ha vivido históricamente porque ha existido una oportunidad en la gestión del riesgo. Cuando ha existido duros de las organizaciones o duros en el mercado o en el sector al que una organización se ocupe, solo en esos momentos cuando han salido oportunidades. La buena gestión del riesgo en sí genera esa oportunidad, ¿no? Así que yo cambiaría un poco pues, la cultura, la percepción del riesgo por la parte negativo, de la gestión No. del riesgo solo y exclusivamente en el entendido de los seguros solo entendido Mm, porque pagan siniestro. Toda esa, ya. toda esa concatenación que te lleva desde la palabra riesgo al final tener una indemnización de un seguro, creo que es solo verle una parte, por cierto, muy importante, pero solo una parte y que no debe ser así. Debemos de luchar Mm, porque la percepción y la visión que se tenga del riesgo sea mucho más amplia, más holística y más oportunista, más de beneficio, más de oportunidad, pero sin tener que utilizar, por ejemplo, todas estas palabras que yo estoy diciendo, sino que realmente las organizaciones lo entendieran así, ¿no? Así que sí, eso sí lo claro. cambiaría, eso lo cambiaría. Me encanta la reflexión para cerrar, súper positivista. Muchas Luis, gracias. te agradezco muchísimo el tiempo, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Y nos vemos pronto en Madrid. Sí, sin duda, Muchas seguro que gracias. sí. Un Gracias fuerte a ti, Andy. un abrazo. Un abrazo y gracias.